Muy bien. Bueno, la clase pasada solo creo que solo estuvo Andrea, pero Paloma me dijo que iba a ponerse al corriente después de la grabación. Ujú. Muy bien. Sí, Pues bueno, la semana pasada, la clase pasada, perdón, hablamos sobre el proceso de traducción, cómo se lleva a cabo este proceso, ¿no? La maquinaria celular involucrada, hablamos de la función del ribosoma, algunas enzimas, hablamos de la función de la peptidiltransferasa y pues vimos cómo se forman las proteínas a partir del ARN mensajero. También hablamos sobre algunas propiedades de aminoácidos, hablamos sobre su clasificación, su estructura general, hablamos sobre aminoácidos ácidos, aminoácidos básicos, aminoácidos polares, aminoácidos no polares. Vimos también la estructura de las proteínas, vimos que la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Hablamos que un cambio de aminoácido en una cadena de una proteína puede causar que ésta disminuya que la pierda totalmente, ¿no? Sobre todo si el aminoácido que se alteró era un aminoácido hidrofóbico y se convirtió en un hidrofílico, entonces puede cambiar totalmente la conformación de la proteína, ¿ok? sí. Y bueno, para continuar con el repaso, vimos la estructura primaria de las proteínas. Observábamos, bueno, analizábamos que esta estructura primaria se refiere a la cadena lineal de aminoácidos, cuando la proteína está totalmente desenrollada. Ujú. Y también vimos que la estructura primaria de las proteínas en realidad no existe, en vivo no existe, es una estructura hipotética. Ujú. Hablamos también que todas las proteínas inician con el aminoácido metionina, pero que pueden perder este aminoácido en modificaciones post-traduccionales. Hablamos de la estructura secundaria de las proteínas, que puede ser de dos formas, puede ser de una estructura de alfa hélice o una hoja beta plegada. Veíamos que la alfa hélice es una organización helicoidal que se asemeja mucho a la cadena de ADN, ¿no? Se parecen mucho, ¿no? Y la hoja beta plegada también veíamos que es una estructura plana. Ujú. Y que bueno, una proteína puede tener o la estructura secundaria de alfa hélice o la estructura secundaria de hoja beta plegada. Luego la siguiente estructura, la estructura terciaria, veíamos que en las estructuras terciarias las proteínas se pueden unir mediante puentes disulfuro, mediante interacciones interacciones electrostáticas. Y bueno, también veíamos que esta es la estructura más grande que se puede encontrar más comúnmente. Y por último, la estructura cuaternaria, que es cuando dos proteínas con estructura terciaria se unen, ¿no? Pueden ser dos o más proteínas con estructura terciaria. También veíamos la clasificación de las proteínas de acuerdo a su forma, lo cual también determinaría su función. Recordemos que la estructura determina la función. Y veíamos que las proteínas con una estructura fibrilar como el colágeno, tienen funciones de sostén, ¿no? Y las proteínas con forma globular, por ejemplo, la tiroglobulina, la hemoglobina, tienen funciones de transporte o pueden tener también funciones enzimáticas, ¿ok? Y precisamente ya pues para empezar de lleno, quiero que me digan qué concepto tienen ustedes sobre lo que es una enzima. Para ustedes, ¿qué es una enzima? Es una molécula capaz de modificar la velocidad en la que ocurren ciertas reacciones porque interactúan con sus respectivos sustratos y son específicas para cada sustrato. Correcto, ¿sí? Entonces la función de la enzima es reducir, bueno, catalizar una reacción, ¿no? Recordando el concepto de energía de activación, que es la energía necesaria para iniciar una reacción química, las enzimas tienen la función de disminuir esa energía de activación, ¿no? Sin las enzimas, muchas de las reacciones que tienen lugar en nuestro cuerpo no serían posibles porque se requieren de temperaturas muy altas, de mucho tiempo, y las enzimas lo que hacen es disminuir o esa temperatura necesaria, disminuir el tiempo. El propósito final de una enzima es disminuir la energía de activación y de esta manera catalizar y facilitar las reacciones necesarias para la vida.
Bueno, las enzimas se caracterizan porque presentan dos partes. ¿Ah? Voy a empezar a compartir pantalla para poderlo escribir. Miren. Enzimas. Tienen dos partes. La primera parte va a ser un sitio de fijación. ¿Mm? Y el sitio de fijación es el lugar al cual se fija el sustrato. ¿Se fija o se pega? Ujú. Como lo entiendan mejor. ¿Ok? Y también la enzima, por su función, tiene que tener un sitio catalítico. ¿Qué es un sitio catalítico? Pues el sitio catalítico es en sí lo que facilita la reacción. Y el sitio catalítico se encuentra muy cerca o en el sitio de fijación. Ujú. Puede encontrarse en cualquiera de estos dos lugares. ¿Ok? Sí, ok. Muy bien. La clase pasada mencionaba el concepto de estructura intrínsecamente desordenada o intrínsecamente ordenada. En el caso de una enzima, la estructura que predomina en las enzimas es la estructura intrínsecamente desordenada. ¿A qué se refiere esto de intrínsecamente desordenada? Ahorita se los voy a ilustrar, les voy a colocar una ilustración de cómo se vería esta estructura. Y obviamente el hecho de que tenga estructura intrínsecamente desordenada o intrínsecamente ordenada va a afectar su función también. Muy bien, aquí está. Voy a dibujar primero una proteína intrínsecamente ordenada. ¿Ok? Y con otro color voy a colocar la proteína intrínsecamente desordenada. Ahora, ¿en qué difieren cada una de estas proteínas o por qué se les llama intrínsecamente ordenada e intrínsecamente desordenada? Bueno, el nombre de esta estructura proviene precisamente de la apariencia, ¿no? Una estructura intrínsecamente ordenada es compacta, es resistente y le da resistencia al tejido, al lugar en donde esté, ¿no? Cuando hablamos de una proteína intrínsecamente ordenada, nos referimos a una proteína que sirve como estructura, como sostén. Por ejemplo, podemos referirnos a colágeno, a fibrina, ¿no? Actina. Ujú. Alguna proteína que esté formando parte de una estructura, ¿no? Porque el hecho de ser intrínsecamente ordenada le da resistencia, resistencia al movimiento, resistencia al daño, resistencia a golpes, por ejemplo. Y en cambio, una proteína intrínsecamente desordenada no es tan compacta y precisamente esa propiedad desordenada le permite adaptarse, ¿no? A diversos cambios. Ejemplo de ello son las enzimas. Las enzimas tienen un gran porcentaje de desorden porque este porcentaje de desorden les permite unirse al sitio, al sustrato, ¿no? Les permite unirse al sustrato y que la enzima pueda adaptarse a la forma del sustrato. Ujú. Si por alguna razón la enzima no tuviera este porcentaje de desorden, no podría cumplir con la función que tiene, no podría catalizar reacciones, ¿no? Porque una proteína rígida, bien ordenadita, bien compacta, no tiene la capacidad de reaccionar. En cambio, esta, como es desordenada, puede adaptarse a la forma del sustrato y puede hacerlo reaccionar, ¿no? Ese es el objetivo y eso es el por qué una proteína intrínsecamente desordenada es más con función enzimática. ¿Ok? Ok, sí. Ujú. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre esto de proteína intrínsecamente desordenada y proteína intrínsecamente ordenada? No. Muy bien. Yo sí, bueno, De tengo modo una que si en el pregunta. ex... Ajá. Mm, puede ser que, eh, bueno, ¿qué otro ejemplo podría ser de una proteína intrínsecamente desordenada que no sea enzima? Ninguno, solo las enzimas son las únicas que pueden ser intrínsecamente desordenadas.
Ok, ok, ok. Sí, sí, por la función que tienen. Entonces, supongamos que en el examen les colocan una tablita semejante a la que les voy a poner ahorita. Supongamos que en el examen les colocan una tablita más o menos así. Ok, muy bien. Supongamos que les ponen una tablita semejante a esta. Les colocan el porcentaje de orden y el porcentaje de desorden de una proteína y tienen que ustedes determinar qué tipo de proteína es, ¿no? De qué proteína estamos hablando. Entonces, de esta que está aquí arriba, ¿qué tipo de proteína hablamos o cuál sería su función? Es una proteína intrínsecamente desordenada y sería enzimática, su función, ¿no? Ujú. Y ahora tienen que justificar el por qué, obviamente. Ay, ¿Por qué tiene función enzimática? ajá, o por qué tú determinaste que al ser una proteína intrínsecamente desordenada tiene función enzimática. Porque el porcentaje de desorden de las enzimas es lo que le permite a estas unirse al sustrato. Por eso ocupan ser proteínas intrínsecamente desordenadas. Muy bien. ¿Y la de abajo? Es una proteína estructural porque, bueno, Ajá, es intrínsecamente ordenada, lo que le permite tener una estructura más compacta, pues necesaria para su función de sostén o soporte. muy bien. Excelente. Entonces, ahora que si les preguntaran que pusieran, si les pidieran que pusieran un ejemplo sobre qué tipo de enzima, por ejemplo, una enzima, que pusieran un ejemplo de una enzima, ¿cuál podrían poner ustedes? Una DNasa puede ser Ajá. ¿Y de la otra, de la estructural? Colágeno. Muy bien. Ok, les voy a poner otro ejercicio semejante al ejercicio de examen. Semejante, bueno, semejante a una pregunta de examen. Treinta. 98, 0. Ok. Ok, semejante al del examen.
¿Qué piensan? ¿Qué proteínas? ¿Qué me pueden decir de esta tablita? La proteína Y es proteína intrínsecamente ordenada porque su porcentaje de desorden es muy bajo, por ejemplo. Ujú. Ok. ¿Qué más me pueden decir? La proteína, la Z, es intrínsecamente desordenada porque tiene mayor porcentaje de desorden, de orden, ¿no? De desorden. Ajá. ¿Y la proteína W qué puede ser? Intrínsecamente ordenada Puede ser. ¿Por qué? porque eh, tendría mayor porcentaje de orden porque el de desorden es 30, entonces el 70 sería orden, ¿no? Mm, ok. Casi, casi, casi. Muy bien. Cerca. En la Y estuviste excelente. Estuvo excelente tu respuesta. Sí corresponde a una proteína estructural, la proteína Y. Ujú. Entonces le vamos a poner aquí entre paréntesis, porque ya sabemos que es una proteína estructural. Ok, la Y ya quedó. Pero en la W y en la Z tuviste un pequeño errorcito. Te voy a dar una pista, las dos corresponden a enzimas. Ambas. Pero pero son enzimas diferentes, con diferente función. Incluso con ver esto, con ver el porcentaje de desorden que tiene una proteína, tú puedes saber a qué tipo de enzima se refiere. Y también tenemos que analizar que sea alfa hélice y hoja beta plegada. Pues no tiene mucho que ver en realidad, porque eso no afecta que sea ordenada o desordenada. Ok. Mm, mm, Pues la Z está más desordenada que la W. Ajá, ¿y qué podemos determinar de eso? Sí, te digo, bueno, ambas son enzimas, pero son diferentes enzimas y obviamente tienen diferente función. No sé qué tendríamos como que pensar para encontrar la diferencia. ¿Recuerdan los factores de transcripción? Ujú. ¿Qué son? Son, em, ¿Son proteínas? Ajá, pero ¿qué son los factores de transcripción? O más bien, ¿cuál es su función? Ah, no sé cómo decirlo. Recordemos que sin los factores de transcripción, la transcripción se lleva a cabo, pero muy lento. Ujú. Entonces, ¿qué son los factores de transcripción? Son enzimas. ¿Correcto? Muy bien. Les voy a decir qué es cada una. La proteína Z corresponde a un factor de transcripción. Y la proteína W, una enzima, así general, genérico, ¿no? Cualquier enzima a la que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, una peptidasa, la pepsina,
Cualquier enzima, ¿no? Lo que a ustedes se les ocurra. Ahora, ¿en qué nos basamos para determinar qué es cada una de estas proteínas? Bueno, la proteína Y estuvo excelente, ¿no? El porcentaje de desorden es mínimo. Mínimo. 2% de porcentaje de desorden. Obviamente es una proteína estructural, ¿no? Porque de esta manera, este pequeño porcentaje de desorden no afecta a la estructura, ¿no? Y el hecho de que tenga, pues, tanto de alfa hélice, le da rigidez para cumplir con la función que tiene. Ahora, este porcentaje de desorden ya es algo alto. No influye tanto que sea alfa hélice o lámina beta plegada, no importa mucho, pero pues esta es una enzima, ¿no? Porque este porcentaje de desorden le va a permitir reaccionar con el sustrato, ¿no? Adaptarse a la forma del sustrato. Y ahora, ¿por qué el factor de transcripción? ¿Por qué la proteína Z es un factor de transcripción? Porque tiene aún más desorden que la enzima común. ¿Y por qué tendría que ser así? O sea, ¿tú por qué piensas, ustedes por qué piensan que el factor de transcripción debe ser más desordenado para que una enzima cualquiera? Digo, a pesar de que ambos son enzimas, ¿no? Porque agarran diferentes formas, ¿no? Y tienen que estar como siguiendo, o bueno, tienen que estar presentes con la RNA polimerasa que se mueve. Entonces tienen que ajustarse a todas las formas que tienen todos los demás que participan en la transcripción, ¿no? Sí, muy bien. Sí, precisamente porque como se necesita de que sea muy reactivo el factor de transcripción por la necesidad de adaptación, porque los constantes cambios que puede sufrir, ¿no? Mientras está transcribiendo. Por eso es que el factor de transcripción debe tener un porcentaje de desorden mayor a una enzima común. Le va a permitir trabajar mejor. ¿Ok? Y entonces, como lo de alfa hélice y lámina beta plegada, mm, ¿qué tan relevante es entonces? O sea, sí, bueno, me habías comentado que para determinar qué hacen, no, pero de alguna forma puede que afecte. No, bueno, porque en realidad el alfa hélice recuerda la forma que tiene, ¿no? Es forma helicoidal, ¿no? Como el ADN. Y pues no afecta a la estructura. Por ejemplo, una proteína con predominio de alfa hélice sería una proteína fibrilar. Ah, no, no sería ese. Sí, bueno, ajá. Bueno, en realidad, lo que sea el que sea alfa hélice o beta plegada no influye, no nos afecta y no es como que un factor determinante de cuál es cuál. Eso hay que estar acostumbrados a que en el examen nos ponen ciertos datos a veces para distraernos, ¿no? Como para desviar nuestra atención y que pues de alguna manera nos equivoquemos en el examen. En realidad lo que hay que poner atención en este tipo de ejercicios no es al tipo de estructura que tiene, que si es alfa hélice, que si es beta plegada, que si es una combinación de ambas. No, hay que poner atención al porcentaje de desorden. Eso es lo que nos interesa. Ujú. Es lo que nos interesa revisar. ¿Ok? Sí, y también, bueno, es que habías mencionado también en su momento cuando vimos los factores de transcripción que TF2D era lámina Ajá. beta plegada. Eso también podría ser como una tipo referencia para deducir que, por ejemplo, la Z podría ser factor de transcripción. Eso ya es demasiado particular como para pensarlo. Puede ser una. También recuerda que hay un factor en la replicación que también es lámina beta plegada. ¿Cuál otro? Ahorita no lo tengo muy fresco, pero hay un factor que tiene que abrir la cadena de ADN, que recordemos que se supone debería de ser alfa hélice, pero no, es lámina beta plegada. Ahorita a ver si ahorita lo busco. Y si no, pues ya se los menciono en la siguiente clase. Pero sí hay uno que tiene Sí. que ser alfa hélice, pero es lámina beta plegada y sin embargo trabaja, ¿no? Ah, ok. Sin embargo, les digo, ¿no? Les sugiero que no pongan atención en esta estructura que sí es alfa hélice, que sí es lámina beta plegada, porque pues sí, a pesar de que hay factores de que son alfa hélice o lámina beta plegada, pueden llevarlas a un error, ¿no? Mejor nada más guíense con el porcentaje de desorden y ya. Ok.
Ok, sí. Ujú. Gracias. Solo con el porcentaje de desorden es suficiente. Sí, porque si, por ejemplo, recuérdame el factor de transcripción que me dijiste que es lámina beta plegada. TF2D. Muy bien. Entonces, si te dicen, menciona qué proteína puede corresponder, ¿no? A la proteína Z. Y tú pones TF2D, te va a decir, ¿y por qué pusiste eso? ¿Cómo sabes que es TF2D y no es otro factor de transcripción? Entonces así nada más ponlo así como muy, muy general. Un factor de transcripción y ya. Ok, Ujú. sí. Ok. Igual en la enzima, en la proteína W, que es una enzima general, supongamos que tú sabes, tú conoces que la hemoglobina, es un ejemplo, ¿no? Supongamos que la hemoglobina tiene 40% de alfa hélice, ¿no? Y tú recuerdas, tienes ese dato en la mente, ¿no? Y le pones, no, una enzima, perdón, una enzima. Mm, una proteasa, ¿no? Supongamos una proteasa. Y tú dices, no, las proteasas tienen 40% de alfa hélice. Pues le voy a poner una proteasa. Te la van a poner mal porque te van a decir, ¿y cómo sabes que es una proteasa? ¿A poco la pusiste a trabajar con una proteína, no? Mejor pues, nada más hay que basarnos en el porcentaje de desorden para evitar caer en errores. Sí, ok. Muy bien. Sí, digo, para que no les vayan a quitar calificación ya en el examen. Muy Ok. bien, continuemos. ¿Sí? Probablemente les pongan un ejercicio parecido a este en el examen, ya en su examen parcial, ya en el curso, en el semestre, durante el semestre, probablemente les pongan un ejercicio así. Nada más no se les vaya a olvidar, no se les vaya a olvidar cómo responderlo. Ok. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra duda? No. ¿Alguna otra duda? No. Muy bien. Entonces ya para terminar con eso de proteína desordenada u ordenada. Ujú. Bueno, pues ya vimos que las proteínas intrínsecamente desordenadas se adaptan a la necesidad, ¿no? Tienen la capacidad de adaptarse. Ya vimos que son enzimas y las que tienen un mayor porcentaje de desorden son los factores de transcripción, por ejemplo. Ujú. Las enzimas porque tienen que cambiarse, tienen que adaptarse, adaptar su sitio de unión al sustrato. Ujú. Y pues los factores de transcripción porque se tienen que adaptar al entorno, a lo que están haciendo. En cambio, pues las proteínas que son intrínsecamente ordenadas van a permanecer así aunque se desnaturalicen. Ujú. Hablamos de proteínas estructurales, ¿ok? Aunque se desnaturalicen. ¿Y tiene algo que ver eso con el tipo de estructura a la que llegan? Por ejemplo, de eso de terciaria a cuaternaria. Las proteínas intrínsecamente ordenadas. Ajá. Pues sí tiene que ver un poquito, porque imagínate una estructura, una proteína intrínsecamente ordenada, que al momento de desnaturalizarla se haga desordenada. Ujú, Digo, una proteína intrínsecamente ordenada, supongamos una proteína de sostén, el colágeno, ¿no? Que cuando le agregaras calor y se desnaturalizara, adoptara la propiedad de desorden, ¿no? Se hiciera intrínsecamente desordenada. Ese colágeno, ya dejaría de ser colágeno y pasaría a ser una enzima, ¿no? mm. Y no es conveniente que pase así. Entonces no se modifica eso cuando se desnaturaliza, ¿no?
No, siguen siendo proteínas intrínsecamente ordenadas. No se Ok. hacen desordenadas para nada, no cambian su naturaleza. Ok. Muy bien. Vamos a hablar del plegamiento. Ya que hablamos la clase pasada sobre traducción, hablamos sobre estructura de proteínas, vamos a ver cómo se forman o cuál es el origen de esa estructura y vamos a hablar sobre el plegamiento. El plegamiento es un proceso que se realiza en la célula mediante el cual la proteína va adoptando la forma que le corresponde. Conforme la cadena de aminoácidos, conforme la cadena de aminoácidos va saliendo del ribosoma, conforme se va sintetizando, si recuerdas, bueno, creo que, no, ¿quién estuvo la clase pasada? Solo Andrea. Bueno, Andrea, ¿sí recuerdas cómo va saliendo la cadena de aminoácidos del ribosoma? Sí. Muy bien. Conforme va saliendo, esa cadena se va plegando. Ahorita vamos a hacer un dibujo para que Paloma también lo vea. Ajá. Cómo se va haciendo. Muy bien. Vamos a borrar esto. Ujú. Ok. Muy bien. Vamos a dibujar nuestro ribosoma, la subunidad mayor, la subunidad menor. Ujú. Con rojo, con color rojo voy a colocar el ARN mensajero que se está leyendo. Ujú. Está bueno, la cabecita, ¿no? Lo que podría ser lo primero que entró. Y con color verde voy a ir colocando la proteína. Ujú. La voy a colocar aquí abajito. Conforme va saliendo aquí la proteína, inmediatamente se va plegando, ¿no? Se va plegando y va formando la estructura que le corresponde. Por ejemplo, si hablamos de la hemoglobina, que es una proteína globular, inmediatamente que la cadena peptídica va saliendo del ribosoma, inmediatamente va adoptando la forma globular que le corresponde a la hemoglobina. Inmediatamente va adoptando esta forma. Ajá. Y eso es a lo que se le llama plegamiento. ¿Ok? Pero pues recordemos que las moléculas no razonan, entonces, ¿cómo se puede plegar correctamente la proteína? Pues ya hablamos de los tipos de enlaces. En este caso, en el caso de proteínas globulares, en general, los aminoácidos hidrofóbicos se van a quedar en el centro, mientras que los hidrofílicos que van a estar en contacto con el plasma van a quedar hacia afuera. Ese es un factor que influye, ¿no? Las atracciones electrostáticas entre aminoácidos positivos con carga positiva y aminoácidos con carga negativa, puentes de hidrógeno, y es así como se va formando la proteína. Sin embargo, debido a este proceso que se lleva, pues la proteína puede tener errores de plegamiento. Puede equivocarse el plegamiento. Y aquí entran en juego otras proteínas conocidas como chaperonas. ¿Han escuchado hablar sobre las chaperonas? Sí. Sí. ¿Qué saben sobre las chaperonas? Bueno, yo había entendido que son moléculas que acompañan a... A ver, espera, déjame, lo analizo. Ajá, ok. Chaperonas, chaperonas. Ya. Lo que hacen es que le ayudan a las proteínas a plegarse porque reducen el espacio en el que se encuentran. Entonces, en vez de que la proteína se tarde mucho en plegarse, las chaperonas como que hacen que ocurra el plegamiento más rápido. Correcto. Muy bien, sí, ayuda a un plegamiento correcto. A un plegamiento correcto, porque aparte de la función de apoyo que tienen las chaperonas, también tienen una función de vigilancia. Ajá. Vigilan que la proteína se pliegue correctamente y ayudan al plegamiento, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí.
Muy bien. Y pues bueno, hay varias chaperonas, diversas chaperonas en la célula, varias chaperonas, pero pues las más importantes o las más relevantes y de las que vamos a hablar el día de hoy son de dos. Vamos a hablar de la chaperona HSP70, ajá, y de la chaperona HSP60. Ujú. Son como que las más relevantes. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa estas siglas HSP? Ahorita colocamos el significado. Esto significa HSP, Heat Shock Protein o proteína de choque térmico. Ujú. Igual significa lo mismo para HSP60, pero cada una de estas chaperonas tiene diferente función. HSP70 o la chaperona 70, ¿qué va a ser? ¿Qué función tiene? HSP70 ayuda a un correcto plegamiento. Ujú. HSP60 tiene una función diferente. HSP60, cuando el plegamiento no ocurrió de forma adecuada y hay una proteína con un error en su plegamiento, una conformación errónea, HSP60 la recibe y la corrige. Ajá, corrige el error de plegamiento, tratando de reciclar, ¿no? Esa estructura proteica. Ujú. Entonces, HSP70, que es HSP, ayuda. Ujú. Y HSP60, ¿qué hace? Corrige. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, Sí. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría en caso de que, pues bueno, si HSP70 falla y no ayuda al correcto plegamiento y la proteína se plegó mal, pues pasa a HP60 y HP60 corrige ese mal plegamiento. Pero ¿qué pasaría si ni HSP60 funciona y no corrige el mal plegamiento? ¿Qué ocurriría aquí? van a salir proteínas que no estén bien plegadas y como no tienen la forma adecuada, no van a cumplir la función que se supone que les tendría que tocar hacer y las podrían Ujú. mandar a deshacer, Sí, ¿no? ajá. Hay un mecanismo en la célula que evita proteínas con errores de plegamiento, porque precisamente como tú lo dices, proteínas que tienen errores de plegamiento causarían disfunciones, ¿no? En el cuerpo. Ujú. Y pues precisamente hay un mecanismo de control, digámoslo así, o que evita que haya proteínas mal plegadas en el cuerpo. Ajá. Recordando un poco sus clases de histología, ¿recuerdan un organelo llamado proteosoma? Sí, Si lo recuerdan, ¿cuál es la función del proteosoma? degrada las proteínas, bueno, rompe los péptidos. Muy bien. Y recordemos que el proteosoma trata, digámoslo así, trata de reciclar, ¿no? Trata de reciclar aminoácidos. Ajá. Y evitar, obviamente, que salgan proteínas mal plegadas de la célula. Ujú. Pero, ¿cómo reconoce el proteosoma esas proteínas mal plegadas? Tienen que tener ¿cómo se llama? TAP, ¿no? ¿Las marcan? ¿Cómo? ¿Las marcan? ¿No hay una cosa que se llama TAP?
¿Cap? Ajá. Bueno, es que ¿Cap? eso lo habíamos visto en inmunología también, que participaba ese organelo para cuando ingresaban los microorganismos, bueno, cuando los fagocitaban las células y marcaban los péptidos para llevarlos al proteasoma y cortarlo y luego presentarlo en moléculas de MHC2. Muy bien, pero ese es en el caso de proteínas exógenas. Entonces Pero no ¿qué pasa cuando marcan, hay el error en el plegamiento? no hay como una forma también Ajá, de bueno, marcarlos igual. sí hay una forma de marcar nuestras proteínas propias mal plegadas Ok. para que el proteasoma las reconozca y las degrade y pues evite, ¿no?, la presencia de proteínas con errores en su plegamiento que podrían causar disfunciones. Bueno, voy a colocar de color negro a la proteína, la voy a hacer como una bolita nada más. Ahí está, nuestra proteína. Esta bolita de color negro va a ser nuestra proteína mal plegada, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Si HSP60 no logró corregir el error del plegamiento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a llegar una molécula, una proteína llamada E1, aquí está, en color verdecito, ¿ok? ¿Y qué va a hacer E1? Solo va a actuar única y exclusivamente si HSP60 no logró corregir esa proteína mal plegada, ¿ok? Y E1 va a gastar ATP y va a activar a la ubiquitina. Ubiquitina. Ujú. Va a agarrarse esta proteína mal plegada y se la va a llevar, se la va a llevar, se la va a llevar. Ajá. Pero necesita ATP para poder activar a la ubiquitina. Ujú. Después, ¿qué va a pasar? Muy bien, voy a usar otro color, un color morado para dibujar lo que sigue. Mm, mm, mm. ¿Y color? ¿Qué color no he usado? Rojo. Aquí está. ¿Qué va a pasar? E1 va a llevar a esta proteína, ¿sí? Va a activar a la ubiquitina. Ujú. Y también se la va a llevar. Vamos a poner a la ubiquitina, ¿qué les parece? De color azul. Ujú. Se va a llevar aquí también a la ubiquitina. Aquí está nuestra ubiquitina. Y se la va a llevar. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar aquí E1 con la proteína mal plegada. A mí me falta hacerle aquí. Y va a ir nuestra proteína mal plegada. Y la ubiquitina. Ujú. ¿Y qué va a pasar? Va a colocar, E1 va a colocar la proteína mal plegada de este lado de E3. Ujú. De este lado de E3. Y la ubiquitina se la va a pasar a E2. De modo que vamos a obtener una estructura algo así. Ujú. Con nuestra proteína mal plegada acá. A ver si nos queda la bolita. Y la ubiquitina de este lado. Ujú. Junto con E2. Y después lo que va a hacer E2. Ujú. Después lo que va a hacer E2. E2 le va a pasar la ubiquitina a la proteína mal plegada. Ujú. Ahí está. Rojo para E2. Negro para la proteína mal plegada. Azul para la ubiquitina. Aquí está. Y se le va a pegar. Y este proceso se va a repetir varias veces. Ajá, pero una vez que la proteína mal plegada ya está aquí, E1 solo va a llevar varias ubiquitinas. Va a llevar varias así. Va a llevar varias bolitas azules. E igual se las pasa a E2 y E2 se la pasa a la proteína. Y otra vez viene E1 con más ubiquitina, se la da a E2 y E2 se la pone a la proteína mal plegada. De modo que vamos a encontrar una proteína mal plegada semejante a esta estructura. Creo que tengo que escribirlo sobre el lápiz. Ok.
Ahí estás. Ajá. Vamos a encontrar una estructura semejante a esta. Ay, creo que no. Así. La proteína mal plegada va a tener varias bolitas de ubiquitina, varias ubiquitinas. Ajá. Este proceso se le llama poliubiquitinación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y por qué se llama poliubiquitinación? Porque se le colocan muchas ubiquitinas a la proteína mal plegada. Ajá, se le pegan así varias bolitas, porque el proceso se repite varias veces, ¿eh? Muchísimas veces, de modo que la proteína mal plegada tiene un montón de ubiquitinas ahí pegaditas que la están marcando. ¿Y qué hace o qué función cumple la marca de ubiquitina? ¿O para qué sirve marcarla con ubiquitina? Para marcarlo para la proteasa, para que la proteasa para el proteasoma, para que el proteasoma, sí, Ajá, lo reconozca como que está mal y que tiene que romperla. muy bien, sí es correcto. El proteosoma puede reconocer a la ubiquitina, ¿no? Y es así como puede reconocer a la proteína dañada y la degrada, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Voy a transportarme un poquito más para acá. Ya que tenemos nuestra proteína con una poliubiquitinación, ahora sí, viene lo interesante. Ujú. Vamos a colocarlo de este color. Muy bien. El proteasoma se compone de 3 subunidades. Ajá. La subunidad A, este otro color, este amarillo. La subunidad B, ajá, y otra subunidad A, ajá. Bueno, ¿qué va a hacer cada subunidad? Este proteosoma, esta estructura es el proteosoma y el proteosoma tiene la función de degradar la proteína mal plegada. Recordemos que este proceso mediante el cual el proteosoma degrada esas proteínas es un proceso irreversible. De modo que una vez que la proteína entró al proteasoma, es destruida por completo, degradada por completo. Ujú. Pues para evitar proteínas mal plegadas. Ujú. Entonces, aquí, esta subunidad A, la que está aquí arriba, reconoce a la ubiquitina. Voy a colocar otra vez mi bolita negra, nuestra proteína mal plegada, y aquí al lado muchas bolitas de ubiquitina, ¿no? Y la subunidad A, esa es su función. Esta subunidad A reconoce a la ubiquitina, ujú, e ingresa a la proteína quitándole la ubiquitina. Ujú. Y la ubiquitina, pues esa no se degrada. Lo único que se va a degradar es la proteína mal plegada. De modo que la proteína va a entrar solita. Ujú. Una vez que el proteasoma reconoció la ubiquitina, la proteína mal plegada va a entrar solita. Luego, aquí en la subunidad B, va a ser degradada. Ujú. Va a ser degradada, va a ser destruida. Es un proceso irreversible. Ujú. Entonces vamos a ponerle aquí degradación. Degradación. Ujú. Un proceso irreversible. Y ya en esa subunidad A de abajito, ¿qué van a salir? Van a salir puros aminoácidos libres. Ujú. Solo aminoácidos. Aquí están nuestros aminoácidos. Entonces, repasando, subunidad A de arriba reconoce la ubiquitina, ingresa la proteína y le quita la ubiquitina. Subunidad B la degrada, un proceso irreversible. Ujú. Recordemos que este proceso es irreversible. Y en esta subunidad A, aquí abajito, ¿qué va a pasar? Van a salir solo aminoácidos después de la degradación de la proteína. ¿Ok? Ok. ¿Podrías regresar tantito, bueno, mover tantito un poco
pantalla para ver el dibujito primero que hiciste, por favor. Ok, Sí. ahí está. Ah, sí, gracias. ¿Así? Sí, gracias. Sí, pero bueno, para que el proteosoma pueda reconocer esa proteína mal plegada, primero esta proteína tiene que pasar por el proceso de poliubiquitinación que lo realizan estas moléculas E1, E2 y E3. Ujú. Y entonces E2 se queda ahí en esa parte de E3 y ahí le llegan las ubiquitinas que trae E1 y nomás se queda ahí y luego se las Ah, pasa. la proteína mal plegada se queda ahí. Ujú. Y E2 es quien le pasa las ubiquitinas, o sea, las recibe de E1 y él mismo se las pasa a la proteína mal plegada, Ujú. bueno, se las pega. Así es. Y E3 entonces nada más sostiene. Ah, digamos que es como la plataforma en donde ocurre el proceso. Ok. Pero Y es E2, importante porque sí, sigue. bueno, es importante porque como E2 está junto a E3, está ahí pegadita a E3, forzosamente la proteína tiene que llegar a E3. Ok. Sí, y es hasta el momento en que la proteína se llena de estas bolitas de ubiquitina, ya está marcada, es hasta ese momento en que el proteasoma la reconoce y la puede degradar. Y de esta manera se evitan errores, ¿no? Se evita la salida de proteínas mal plegadas. ¿Ok? Ok. ¿Ok? Bueno. Nos pasamos de regreso a Word. Muy bien, ya vemos lo que es el plegamiento. Y ahora sí vamos a ver algo muy interesante. Que son enfermedades asociadas a errores del plegamiento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa que estos sistemas de corrección de errores en el plegamiento dejan de funcionar. Ujú. Dejan de actuar como deberían de ser y pues no degradan esas proteínas que tienen errores en el plegamiento y por lo tanto esas proteínas salen y pueden causar daño, ¿no? Pueden causar una enfermedad, una patología. Una enfermedad muy común, bueno, de la cual hemos escuchado mucho hablar, que está asociada a errores en el plegamiento, es el Alzheimer. Ujú. ¿Por qué será? Puede ser que se relacione con la deficiencia de, de los mecanismos, por ejemplo, de HSP70 y de HSP60 y también el mecanismo bueno, que acabamos de ver, de E1, de E3 y E2 y eso, por, no sé, puede ser. No, sí puede ser. Sí, 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 es correcto. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad asociada a errores de plegamiento. ¿Por qué? A ver, voy a colocar aquí en pantalla para que no se nos olvide Alzheimer. Ujú. Ok, Alzheimer y proteína beta amiloide y proteína tau. ¿Qué pasa con estas proteínas? Bueno, mucho antes de que empiecen los síntomas del Alzheimer, ujú, muchísimo antes de que inicien, hay dos sucesos importantes. Ujú. En el cerebro se empiezan a acumular depósitos
de proteína tau y de proteína beta amiloide. La proteína tau forma una especie de ovillo, algo así como una bola de estambre, y la proteína beta amiloide forma láminas, estructuras similares a láminas. Y eso es como que el antecedente, el preludio de la enfermedad de Alzheimer. Si de alguna manera pudiéramos diagnosticar el Alzheimer en muy tempranas etapas, porque estos signos que les menciono se encuentran en el cerebro de pacientes con Alzheimer o que van a padecer Alzheimer muchos años antes de que empiecen los síntomas de la enfermedad. O sea que cuando inician a manifestar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, ya los depósitos de proteína beta amiloide y de proteína tau ya hicieron mucho daño, ¿no? En el cerebro. Pero desgraciadamente ya es demasiado tarde. Entonces, pues no podemos prevenir de alguna manera efectiva el Alzheimer, porque pues no podemos estarle pidiendo al paciente que se realice estudios del cerebro, ¿no? Revisar si no tiene proteína beta amiloide o así. Desgraciadamente, cuando ya están los síntomas, ya hay una acumulación enorme de proteína tau y de proteína beta amiloide. ¿Se les ocurre alguna otra enfermedad asociada a errores del plegamiento? La verdad, ni idea. Bueno, todavía no está confirmado, pero se cree que la diabetes mellitus tipo 2 puede ser causada por alguna proteína con errores en el plegamiento. Todavía no se ha confirmado, todavía no se saben todos los detalles, pero se cree que puede estar asociada a a este tipo de proteínas con errores en el plegamiento. No se les ocurre ninguna enfermedad, ¿verdad? Bueno, este, ¿recuerdan un suceso que hubo en Reino Unido el siglo pasado? Que lo llamaron la enfermedad de las vacas locas. La verdad, no había escuchado. ¿Nunca han escuchado la noticia de las vacas locas? Ahorita, bueno, creo que no, según yo no, pero tal vez si lo dices me acuerdo. Que, bueno, eran vacas, bueno, precisamente como su nombre lo dice, que actuaban como locas porque tenían un daño en el cerebro y en la médula espinal. Entonces lo que sucedió es que las personas comían carne de vacas enfermas, ajá, de vacas enfermas que tenían esta enfermedad. Ujú. Y pues bueno, las personas empezaron a manifestar ciertos síntomas, ¿no? Por ejemplo, ansiedad, apatía, ¿no? Nerviosismo, problemas de coordinación, demencia, agitación, psicosis. Pero, ¿qué es lo que causaba la enfermedad de las vacas locas? ¿O por qué se le conoce como la enfermedad de las vacas locas? Y aquí es donde quiero introducirles un nuevo término muy importante en la biología molecular, que es el siguiente, prión. ¿Saben qué es un prión? No, Bueno, un prión, ¿qué es un prión? Un prión son proteínas, bueno, más bien hablando de la enfermedad de las vacas locas, un prión es una proteína que se produce en el cerebro. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿O por qué el prión es tan peligroso? ¿O qué tiene de relevante el prión? Bueno, en el prión lo que sucede es que son proteínas que ya tienen cierta estructura, que pueden tener estructura de alfa hélice o lámina beta plegada, y el prión, lo que sucede en el prión es que esta estructura es alterada. Ahorita les voy a colocar una imagen para que podamos apreciar qué es un prión, cómo es un prión. Y aquí lo tenemos. Quiero que pongan atención en las dos imágenes.
El del lado izquierdo es un prión normal, como debería de ser. Y podemos ver que esto en verde corresponde a la estructura secundaria en alfa hélice y lo que está en rojo, en flechitas rojas, corresponde a lámina beta plegada. Quiero que observen nada más que centren su atención en el de la izquierda. Que se graben bien cómo está. Analícenlo bien, cómo está constituido este prión normal. Ahora, ya que pudimos ver, apreciar bien la estructura, véanla bien, ¿eh? Todos los detalles. Vean cuánta cantidad de alfa hélice tiene, cómo están distribuidos las láminas betas plegadas, ¿no? Cómo se encuentran unidas las alfa hélice. Ujú. ¿Ya la vieron bien? Lo de lámina beta Sí, plegada entonces son las rayitas que tiene como naranjas, amarillas, cafés. No, estas flechas rojas, mejor, le voy a aumentar un poco el zoom al documento. Son estas flechitas rojas, mira, donde está mi cursor. Ah, ok. Como lo rojo. Ujú. Ujú, lo rojo, lo que está en color rojo. Ok, ya vimos bien la imagen de la izquierda. Así observen, ¿no? Lo rojo es la lámina beta plegada y lo verde es la alfa hélice. Observen bien la distribución, la composición, cómo están ordenados, qué estructura tienen, qué forma tienen, qué orientación tienen. ¿Ok? Y ahora quiero que observen la de la derecha. Compárenlas. ¿En qué son diferentes o por qué son diferentes? Porque en la de la derecha hay más porción de la proteína que es lámina beta plegada, cuando debería de haber Ujú. más fragmento en alfa hélice. Ok. ¿Qué más puedes observar? La configuración de alfa beta, digo de lámina beta plegada es diferente también, porque bueno, hay más proporción, pero está como en tipo círculos cuadrados. Bueno, está como medio, como si fueran triángulos, como en giros triangulares. Y en la original, pues no está así la conformación. Excelentes observaciones. Y es precisamente esto lo que es un error en el plegamiento. Aquí este es el prión normal, ¿no? La proteína como debería de ser normalmente. Ujú. Cuando tiene la función que debe de ser, cumple con lo que le toca. Este, la proteína como debe de ser. Ujú. Y del lado derecho es el prión, ¿no? La proteína alterada, que tiene una alteración en su conformación y la distribución. O sea, todo cambió, ¿no? Y por lo tanto, como cambia la distribución, la estructura y la conformación, va a cambiar la función. Y es lo que pasó en la enfermedad de las vacas locas. Ujú. Lo que pasó es que estas vaquitas, estos animalitos, este, pasaron de lo de la izquierda a lo de la derecha. Ujú. Empezaron a manifestar ciertos síntomas, ¿no? Digo, en las vacas, pues empezaron a tener esos síntomas como de demencia también, de locura, y por eso se le llamó después enfermedad de las vacas locas. Pero pues los ganaderos no le dieron importancia, ¿no? Como que no se les hizo algo relevante. Y pues no hicieron mucho por revisar, por checar a sus vaquitas. Y continuaron con su producción, sacrificaron a sus animalitos, los mandaron a vender al mercado y toda la cosa. Y cuando la gente de Inglaterra, los británicos, empezaron a comer esa carne de esas vacas enfermas, no creen que empezaron a manifestar los síntomas luego, luego, ¿eh? Sino que tardaron un tiempo y empezaron a manifestar síntomas de demencia, psicosis, agitación, ansiedad, nerviosismo. No, y todos se quedaron, bueno, ¿y qué está pasando, no?
¿qué está sucediendo? Entonces a alguien se le ocurrió asociar esa enfermedad que tenían esas personas, esa gente británica, con la enfermedad que habían presentado las vaquitas. Y se les ocurrió comparar, analizar a la vaca, ¿no? Revisar a la vaca. Revisaron sus tejidos, vieron que no había nada extraño. Pues sí, no, pues es una vaca cualquiera, pero cuando llegaron al tejido cerebral, ajá, cuando llegaron al tejido cerebral, vieron que las vacas tenían depósitos de priones, ¿no? Tenían depósitos anormales de priones. Ujú. Y encontraron que eso era la probable causa de la enfermedad. Ajá. Pero pues dijeron, no podemos decir nada todavía, ¿no? No podemos decir nada todavía. Ujú. ¿Y qué es lo que se les ocurrió? Empezaron también a hacer autopsias en los pacientes que habían fallecido que habían presentado esos síntomas semejantes a los de las vacas locas. Empezaron a hacerles también, autopsias cerebrales y empezaron a notar que tenían los mismos depósitos que las vacas. Y ahí es cuando se dieron cuenta de que esa enfermedad de las vacas locas, que era causada por una proteína con un error en el plegamiento, se podía transmitir al ser humano también. Ujú. Y desde ese momento, desde que se dieron cuenta de eso, los británicos son muy, muy especiales a la hora de sacrificar una vaca o un toro para alimentarse, ¿no? Son muy minuciosos en el cuidado de sus animales e inmediatamente que un animal empieza a presentar síntomas semejantes a la enfermedad de las vacas locas, inmediatamente lo matan y lo queman. Constituye una pérdida, ¿no? Para el dueño del animal, pero inmediatamente lo matan y lo queman. De hecho, si ustedes van a Inglaterra, ajá, una carnicería inglesa, y buscan cerebro, lo que conocemos aquí en México como sesos, como tacos de sesos, ¿no? En los tacos de carne de res. Si ustedes van a Inglaterra y piden, pues, el tejido nervioso, el cerebro de las vacas, no lo venden, no lo venden. Esa parte del animal en Inglaterra no la comen. Ujú. Y si ustedes llevan carne de res de aquí de México a Inglaterra, no la dejan pasar en el aeropuerto. No les dejan introducir carne de res al aeropuerto en Inglaterra, ¿no? De otros países, provenientes de otros países, porque precisamente los británicos quieren prevenir otra vez que aparezca la enfermedad de las vacas locas. Ujú. Y este es un ejemplo de una enfermedad por errores en el plegamiento. Ujú. La desgracia con estas enfermedades, el detalle que tienen estas enfermedades es que son muy lentas. Algunas pueden tardar meses y otras incluso años en aparecer, muchos años en aparecer, de modo que cuando la enfermedad se manifiesta es demasiado tarde para hacer algo. ¿Ok? Son muy peligrosas, incluso más silenciosas y peligrosas que una enfermedad viral, ¿no? Porque pues sabemos que el virus, manifestamos síntomas, nos tomamos nuestro medicamento y el virus se calma, ¿no? Pero no, en el caso de una enfermedad por errores de plegamiento en las proteínas, esa enfermedad se tarda muchísimos años en desarrollarse. Ujú. Pueden hacer toda su vida normal, puede pasar toda su vida, y cuando llegan a los 60, 70, 80 años empieza a manifestar la enfermedad, ¿no? Supongamos el siguiente ejemplo. Cierta persona va a un local, a un lugar donde venden carne de res, barbacoa de res, y pide un taco de sesos, ¿no? Lo que comúnmente a veces acostumbramos comer aquí en México. Esta persona tiene 20 años. Pues no pasa nada, ¿no? Tranquilo, vive su vida, llega a los 80 años y empieza a manifestar síntomas de demencia, de psicosis, síntomas de Alzheimer, ¿no? Y fallece la persona. Le hacen una autopsia cerebral, le revisan el tejido cerebral y encuentran que este paciente tenía depósitos anormales de ciertas proteínas en su cerebro, ¿no? Y si pudiéramos comparar esa muestra de tejido cerebral de este paciente con la de lo que se comió cuando tenía 20 años, van a presentar la misma condición, ¿no? El mismo depósito de proteínas con errores en el plegamiento, ¿ok? Ok, Ujú. Y bueno, entonces, ya saben. Afortunadamente creo que aquí en México no se ha presentado la enfermedad de las vacas locas, entonces podemos comer carne de res, pues tranquilos, ¿no?
Bueno, creo que no. No estoy seguro. Les mentiría si les dijera que no. Una duda. ¿Una respuesta? Entonces, ¿el prión se refiere a una proteína anormal o existen priones normales y anormales? Otra, ok. Bueno. Prión, la palabra prión se refiere a una proteína sintetizada en el cerebro. Ah, ok. Ujú. ¿De cualquier tipo? Ahorita no vamos a profundizar mucho en lo que es un prión, porque pues no es tan relevante, nada más es cuestión, bueno, nada más quería que lo supieran, porque sí es importante que sepan qué son las enfermedades por errores de plegamiento, ¿no? Mm. Pero bueno, ay, mi garganta. Un prión son proteínas que se producen de manera natural en el cerebro, ¿no? Tanto de animales como plantas. Digo, animales como humanos, perdón. Ujú. Ujú. Ok, Ahora, lo que vemos aquí, esto es un prión normal. Ujú. Pero ese prión normal puede tener algún error en el plegamiento, que es lo que causa esta forma y lo que causa la enfermedad y lo que lo convierte en un agente infeccioso. Ujú. ok, sí, ya me quedó muy claro. Ok, muy bien. Sí, esas son las enfermedades, pues sí, por ¿cómo se dice? Por errores en el plegamiento. Ajá. De hecho, normalmente, pues, bueno, la enfermedad en realidad solo empezó por una vaquita, ¿no? Pero pues las vacas, la verdad, a veces los ganaderos no las cuidan y las vaquitas, pues, bueno, comen cualquier cosa que se encuentran, entonces pues por ahí pudieron comer restos del tejido de la vaquita enferma y es lo que las contagió. Y bueno, a ver si ahorita me pega la imagen que les quiero mostrar. Aquí está, ¿sí se alcanza a ver bien? Sí, La voy a hacer más grande. ¿Qué es lo que observamos aquí? Esta es una muestra de tejido de un paciente que se tomó de su lóbulo temporal. Ajá. Y este paciente presenta esos depósitos anormales de proteínas. Ujú. Presenta esos depósitos anormales en las proteínas. ¿Ok? ok. Muy bien. Y de hecho hay enfermedades priónicas de humanos, ¿no? La más frecuente es la enfermedad, bueno, no es necesario que se lo aprendan, pero pues como dato interesante, la más frecuente es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ujú. Es la forma más frecuente. 90% de los casos de pacientes con una enfermedad priónica presentan esta enfermedad. Ujú. En Estados Unidos corresponde a un caso por cada millón de habitantes, más o menos. Se presenta más o menos entre los 50 y 60 años de edad. Ujú. Se considera que puede tener origen infeccioso por ejemplo, transfusiones sanguíneas, porque pues, desgraciadamente cuando vamos a hacer una transfusión sanguínea, pues sí revisan que no llevemos enfermedades, virus, bacterias, ¿no? Pero no hay un estudio capaz de detectar estos errores de plegamiento en proteínas, ¿no? Entonces, pues por alguna transfusión sanguínea, injertos, trasplantes de córnea, ¿no? Pero también pueden tener origen genético. Ujú. Y estadísticamente, estas personas, cuando son diagnosticadas, solamente sobreviven entre 4 y 6 meses. ¿Podrías repetir ¿Ok? cómo se llamaba, por favor, la enfermedad? Ahorita te la escribo. Ah, ok, sí, gracias. Ay, ay, me equivoqué. ¿Y Ya su la puse. supervivencia era de 3 a 4 meses o de 4 a 6 meses? Es que me confundí. 4 a 6 meses. Ah, ok, gracias. Digo, es un ejemplo de enfermedad priónica, ¿no?
Otra enfermedad, esa no está relacionada a mutaciones genéticas, pero es la siguiente, la enfermedad de Kuru. Ahorita te la escribo también por si gustas anotarla, la enfermedad de Kuru. Ay, ¿qué es esta enfermedad de Kuru? También es una enfermedad crónica, es transmitida, pero solamente se da en Papúa Nueva Guinea, está en Oceanía. Ujú. Y se relaciona con prácticas caníbales. Ajá, porque pues precisamente en estas tribus de este lugar se acostumbra, ¿no? Canibalismo ritual, un canibalismo ritual. Entonces, pues se comen todo, ¿no? Incluido el cerebro. Y a veces esos cerebros que se comen están infectados. Ujú. Y es como se transmite la enfermedad. Esta enfermedad presenta un periodo de incubación muy variable. Como les digo, puede incubarse pues en un mes o hasta años, ¿no? Y el tiempo de incubación de esta enfermedad, de la enfermedad Kuru, varía desde los 4 años a los 40 años, ¿no? O sea que pueden pasar de 4 a 40 años. ¿Ok? Ok, Entonces ya saben, cuando vayan a comer barbacoa de res, no coman el cerebro del animalito, ¿eh? Que puede traer por ahí algo medio raro que puede hacernos daño. ok. Muy bien. ¿Alguna duda? Sí, ahí en la imagen del corte del cerebro, ¿cuáles serían los depósitos? Lo que se ve como blanco. Ajá. Ok, El tejido nervioso normal, o sano, podríamos llamarlo así, es este que está morado y pues los núcleos celulares los que están en negro. Pero pues ese color blanquito son los depósitos anormales que se dan en la enfermedad, ¿no? ok. ¿Alguna otra duda? Yo tengo también otra duda, pero de lo que vimos hace rato de todavía de las proteínas que intrínsecamente ordenadas o desordenadas. Ah, Mm. Porque habías mencionado algo de, bueno, fue justamente cuando te pregunté lo de la desnaturalización, pero respecto a las proteínas ok. estructurales, entonces, eh, si estas se desnaturalizan, habías mencionado que se ve afectada su función, pero es que no me acuerdo, y fue justamente cuando te pregunté, pero no me acuerdo, ¿recuerdas qué habías dicho en ese momento? Ah, ok, ya me acordé lo que me preguntaste, creo. Muy bien, te mencioné que las proteínas intrínsecamente ordenadas, que son estructurales, cuando son desnaturalizadas, no pierden su orden. Ujú. No pierden bueno, no pierden esa función estructural, digámoslo así, y se pasan a una función enzimática, ¿no? Ajá, Creo que eso es lo que te dije, o algo así. sí. Pero, o sea, bueno, si se desnaturaliza Ujú. cualquier proteína, sí pierde como su función de proteína, pero no significa que Ah, o sea, pierda por su ejemplo, orden y se transforme, ¿no? ¿Es lo ajá, que decíamos? sí bueno, creo que yo también me di a entender mal, pero sí, correcto. El colágeno, cuando se desnaturaliza, no se convierte en colagenasa, por ejemplo. Sigue Ah, siendo colágeno, pero está desnaturalizado, ¿no? ok. Sí, es que te pregunto para como que anotarlo bien, porque como lo dejé como un poco incompleto, ahorita ya estoy como leyendo y para no quedar con dudas, pues. Ujú. Entonces podemos decir que pierde su función de colágeno, pero pues de algún modo sigue siendo proteína estructural. Ujú. Sí, ok. Ok. ¿Alguna otra duda?
El orden y el desorden de ¿No? las ¿No hay dudas? proteínas. Sí, sí. Yo. Te escucho. El orden y el desorden de las proteínas, entonces depende de las fuerzas que le dan su estructura, pero mm, mm, pero no es lo mismo que la estructura primaria, secundaria y terciaria, ¿no? No, no es lo mismo. Ok, El que sea intrínsecamente ordenado o desordenada no es lo mismo que la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. No tienen, bueno, no tienen nada que ver en realidad. ok. Es todo de preguntas. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, Ok, muy bien. Pues me parece que, bueno, creo que aquí vamos a terminar por hoy, porque el siguiente tema que viene vamos a hablar un poco sobre el ciclo celular, sobre epigenética y ya casi terminamos con los temas correspondientes a segundo parcial. Y pues obviamente vamos a empezar a ver algunos ejercicios, hacer algunos ejercicios que yo pienso que les van a ser demasiado útiles para su examen. Ujú. Bueno, yo siento que sí les va a funcionar, ¿no? Ok, Siento que les van a ayudar mucho, ¿no? Entonces, pues, terminaríamos eso ¿de qué? De ciclo celular y ya veríamos algunos ejercicios que están bastante interesantes. Ah, ok, antes de irnos. Ya se me olvidaba, se me olvidaba. Los priones, que al ser proteínas que cambian su conformación, también cambian sus propiedades. Por ejemplo, los priones van a presentar una mayor resistencia al calor. Ajá. Son muy difíciles de destruir con calor. Aguantan temperaturas mayores a 100 grados centígrados. Entonces, pues el cuerpo no los va a poder destruir, ¿no? Porque pues nosotros estamos tantito tiempo con una temperatura mayor a 40 grados centígrados y nos morimos. Ujú. ok, Entonces, pues los priones son muy resistentes a la temperatura. También son resistentes a cambios de pH, a los detergentes y al agua. O sea, las cosas que normalmente podrían desnaturalizar o degradar proteínas normales, a los priones no los afectan ni les hacen cosquillas. Ujú. a pesar de que son proteínas, ¿no? O sea, a pesar de que son proteínas, Mm, las cosas que normalmente desnaturalizan proteínas no les hacen ni cosquillas. ok, Ok. Y bueno, creo que ya. Ahora sí creo que ya es todo. Ujú. Muy bien. Entonces creo que sí es todo. Entonces aquí terminamos por hoy. ok. Muchas gracias. Entonces ya saben, no.